Muy bien, entonces vamos a ver por último el diseño de filtros ahora del tipo rechazabanda. Al igual que hemos visto con el filtro pasaaltas y pasabandas, el filtro rechazabandas se forma a partir o tomando como base una topología de filtro pasabaja. Como hemos visto también, el filtro pasaaltas tiene un comportamiento inverso al filtro pasabajas, entonces cambiamos el capacitor por inductor, los capacitores por inductores. Para el filtro pasabanda agregamos un inductor en paralelo al capacitor y un capacitor en serie al inductor. Ahora para diseñar el filtro rechazabanda vamos a hacer el procedimiento inverso al filtro pasabanda, esto es, al capacitor le vamos a agregar un inductor en serie y al inductor le vamos a agregar un capacitor en paralelo. Con eso entonces vamos a seguir también una serie de formulitas, las cuales van a depender el coeficiente del tipo de filtro que vamos a implementar, la frecuencia final y la frecuencia final de nuestro filtro, su resistencia de entrada del sistema y la frecuencia central del filtro rechazabanda. Esto es para calcular el capacitor que va en serie con el inductor. Estos serían los que están aquí arriba. Y de este lado para calcular el inductor que va en paralelo con el capacitor. Dejen, esto lo invierto para tener mayor claridad. Entonces tendríamos... Bueno, no sé si está bien. Tendríamos entonces un capacitor aquí en serie con un inductor. Y de este lado tendríamos nuestro inductor en paralelo con un capacitor. Si está correcto. Entonces, ok, entonces con esto vamos a hacer nuestro diseño. Vamos a diseñar un filtro rechazabanda que sea de tipo Chebyshev con 3 decibeles de rizo, que sea de orden 6, que tenga una frecuencia central de 500 kHz, un ancho de banda del 10% de la frecuencia central y va a utilizar una resistencia de entrada de 50 ohms. Entonces, veamos. Datos Chebyshev 3 decibeles de orden 6. Dijimos que si es de orden 6, esto significa que viene de un filtro pasabajas de orden 3. Entonces vamos a traer los coeficientes de orden 3 para un filtro Chebyshev con 3 decibeles de rizo. Chebyshev 3 decibeles de rizo y los coeficientes de orden 3. Entonces nos llevamos estos coeficientes. Muy bien. Frecuencia central de 500 kHz. Vamos entonces a hacer nuestro dibujito. Vamos a utilizar un filtro rechazabanda. La frecuencia central estará en 500 kHz. Y ocupamos un ancho de banda del 10%. Entonces, un 10% de 500 kHz nos arroja 50 kHz. Entonces, la banda de rechazo, el rechazabanda que dice aquí, la banda de rechazo, medirá 50 kHz. Esto implica que desde aquí hasta acá vamos a tener 50 kHz. Y entonces, por ser un diseño simétrico, esto implicaría que 25 kHz van hacia la izquierda y 25 kHz van hacia la derecha. Por lo tanto, nuestra frecuencia inicial va a ser igual a 500 menos 25, 475 kHz. Ahí sería nuestra primera frecuencia de corte. Y la otra sería
500 kHz más 25, 525 kHz. Entonces con esto diseñaríamos nuestro circuito. Vamos a calcular las frecuencias. Entonces la primera frecuencia de corte está en 475 kHz. Esto es 475 kHz por 2 pi nos da, veamos, 475 por 2, 950 kilopi radianes sobre segundo. Para el siguiente, la frecuencia 2 serían 525 kHz. La frecuencia angular entonces sería 525 kHz por 2 pi. Y esta nos da 525 por 2, 1050 kilopi radianes sobre segundo. Y finalmente la frecuencia central que está en 500 kHz. Entonces la frecuencia angular sería 500 kHz por 2 pi. Y esto nos dejaría entonces 1000 kilopi radianes sobre segundo. Esos serían entonces nuestros valores de diseño. Entonces, bueno, voy a quitar esta parte. Esto de acá también. Voy a dejar únicamente la parte de la resistencia. Los coeficientes, las frecuencias. Y las... Bueno, primero vamos dibujando la topología que vamos a implementar. Es un filtro de orden 6. Así que partimos de un filtro pasabajas de orden 3 y le vamos a agregar un inductor en serie a los capacitores. Entonces le agregamos un inductor en serie a los capacitores. Y agregamos un capacitor en paralelo a los inductores. Entonces, bueno, conectamos esto. Y bueno, entonces este de aquí sería nuestro capacitor 1 con nuestro inductor 1, nuestro capacitor 2 con nuestro inductor 2, nuestro capacitor 3 con nuestro inductor 3 y nuestra resistencia de carga, en este caso nuestra resistencia 4. Muy bien, entonces este es el filtro que tenemos que implementar, un filtro rechazabanda de orden 6. Y pues para ello entonces vamos a utilizar las fórmulas que comentábamos en nuestra diapositiva.
nuestro capacitor en serie con el inductor y nuestra inductancia en paralelo con las capacitancias. Muy bien, entonces dejen la batería positiva. Voy a acomodar capacitor con inductor en serie, inductor con capacitor en paralelo, se repite en el capacitor con el inductor y al final nuestra resistencia de carga. Entonces comenzamos a sustituir. Primero el coeficiente 1, 3.3487, que multiplica mi primera frecuencia angular, perdón, la frecuencia final, 1050 kpi, menos mi frecuencia inicial, 950 kpi, entre mi resistencia del sistema, 50 ohms, por mi frecuencia central, 1000 kpi elevados al cuadrado. Y ahorita vamos a calcular cuánto nos da eso. Para el inductor, bueno, esto corresponde al capacitor 1. Para el inductor que tiene en serie, entonces utilizamos la resistencia de 50 ohms, el coeficiente corresponde a 3.3487 y las frecuencias 1050 kpi y 950 kpi. Y ahorita entonces calculamos cuánto nos da esto. Para el inductor, entonces sustituimos la resistencia 50, el coeficiente 0.7117, la frecuencia final 1050 kpi, la frecuencia inicial 950 kpi y la frecuencia al cuadrado 1000 kpi elevados al cuadrado. Y para el capacitor, la resistencia de 50, el coeficiente 2, 0.7117, 1050 kpi, 950 kpi, y veamos ahorita cuánto nos da. Entonces, este de aquí es para el capacitor 2, que es el capacitor que está en paralelo con el inductor 2. Y finalmente para el capacitor 3, vemos que es el mismo coeficiente, así que se va a repetir las fórmulas de aquí arriba. Entonces nos va a quedar para el capacitor 3, 3.3487, que es el tercer coeficiente, 1050 kpi menos 950 kpi entre 50 por 1000 kpi al cuadrado. Y para el inductor 3, 50, que es la resistencia de entrada, 3.3487, que es el coeficiente 3, 1050 kpi menos 950 kpi. Y finalmente para mi resistencia de carga, mi resistencia inicial 50 por el coeficiente que es 1. Eso nos da entonces 50 ohms. Entonces calculemos primero el capacitor, 3.3487 por 1050 kpi menos 950 kpi entre 50 por 1000 kpi al cuadrado.
Y esto me da 2.13 mini micro nanofarads por 10 a la menos 9. Y esto es lo mismo que vamos a tener aquí abajo, 2.13 nanofarads. Calculamos ahora el inductor, 50 entre 3.3487 por 1050 kilopi menos 950 kilopi. Y esto nos da 47.53 microhenries por 10 a la menos 6. Que sería el mismo valor del inductor 3, 47.53 microhenries. Para el inductor 2, multiplicamos 50 por 0.7117 por 1050 kilopi menos 950 kilopi. Y todo esto entre 1000 kilopi elevados al cuadrado. Y esto nos da 1.13 microhenrios por 10 a la menos 6. Y para el caso del capacitor tenemos 1 entre 50 por 0.7117 por 1050 kilopi menos 950 kilopi. Nos deja 89.45 nanofarads por 10 a la menos 9. Ok, yo tengo todos mis elementos, entonces voy al simulador para ver la respuesta. Entonces aquí tengo ya el circuito implementado. Resistencia de entrada de 50 ohms, 2.13 nanofarads en serie con 47.53 microhenrios, 1.13 microhenrios en paralelo con 89.45 nanofarads, 2.13 nanofarads en serie con 47.53 microhenrios y mi resistencia de carga de 50 ohms. La simulación, una simulación en frecuencia, desde 1 hasta la frecuencia central son 500K, agrego 2 ceros hasta 50.000K con 1000 puntos en frecuencia. Entonces simulamos. Colocamos el marcador. Nuestra resistencia. Tenemos aquí nuestro filtro. Vemos que es un filtro rechaza banda. Tenemos aquí esta caída abrupta. Podemos intuir que está alrededor de 500 kHz. Ahorita hacemos el zoom para verificarlo. Bueno, antes de ir allá, voy a ver cuánto mide aquí la atenuación. Menos 6 decibeles. Entonces vamos a medir en menos 9 decibeles para determinar dónde tenemos nuestras frecuencias de corte. Entonces aquí en medio, bueno, aquí pueden ver de nuevo el rizado. Con eso podemos verificar que es un filtro tipo Chebyshev. La frecuencia central, más o menos digamos que estamos aquí en medio, 500 kHz, entonces nuestra frecuencia central es correcta. Y vamos a buscar el punto donde tenemos menos 9 decibeles, por aquí hay uno, 476 kHz. Y el otro punto por aquí, 525 kHz. Entonces tenemos ahí los dos puntos, 475 kHz, 525 kHz y centrado en 500 kHz. Con esto entonces podemos verificar que nuestro diseño es correcto. Hemos diseñado un filtro rechazabanda tipo Chebyshev. Por esto tenemos estas ondulaciones. Centrado en 500 kHz con un ancho de banda de 50 kHz. Con esto entonces nuestro diseño está correcto.